Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Más Turismo Chino, el espacio que conecta a los turistas chinos con la oferta de los destinos y los profesionales. Hoy tenemos el placer de presentaros a un invitado internacional venido desde Cuba, un profesional del mercado de la intermediación china con una gran experiencia en la difusión de China en el país cubano, fruto de su trabajo como representante de una agencia de viajes que opera en el país centroamericano. Al mismo tiempo, también cuenta con una extensa experiencia en tour operación, entes públicos y en la hotelería cubana. Es todo un placer poder conocer hoy desde cerca qué está pasando y qué se está haciendo en el país caribeño en relación con China. En el programa de hoy está al frente un servidor, Pablo Lafitte, y hoy estamos encantados de contar en nuestro programa con William Cabreras, un profesional capacitado y polivalente para dar luz al mercado chino en Cuba. Para que los oyentes puedan poner en contexto quién es nuestro invitado de hoy, nos gustaría preguntarte, ¿quién es William Cabreras y por qué decidiste dedicarte al turismo chino? ¿Y cómo fueron tus inicios en este mercado? Bueno, lo primero es darle las gracias a Pablo por invitarme a estar aquí. Soy graduado de Ingeniería Industrial especializado en turismo. Al graduarme en el año 2005, comencé a trabajar en el Ministerio de Turismo de Cuba. Llevo al turismo chino como parte de un programa de intercambio de becas gubernamentales entre Cuba y China. Así comencé a estudiar idioma chino en el año 2008 en la Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing. Estudié ahí durante 2 años y de esta forma comenzó mi interés por China y su cultura, así como por su industria turística. Actualmente trabajo como representante de una agencia de viajes chinas con oficina en La Habana. ¿Cuál es la percepción general de Cuba entre los turistas chinos? Podríamos decir que Cuba es aún un destino exótico para los chinos, prácticamente desconocido para las generaciones más jóvenes, a pesar de los lazos históricos que nos unen y las excelentes relaciones bilaterales entre ambos gobiernos. La percepción general es un país muy seguro y hospitalario, con bellas playas, pero con un componente histórico-cultural que nos diferencia del resto de los países del Caribe. Cuba fue el primer país de América en obtener el estatus de destino aprobado, ADS, en el año 2003, para recibir grupos organizados de turistas chinos. Para comprender cómo perciben los turistas chinos a Cuba, debemos mencionar los 2 grupos fundamentales de clientes chinos que llegan a nuestro país con diferentes percepciones de Cuba como destino turístico. En primer lugar tenemos a los chinos residentes en Canadá. Estos llegan bajo los patrones de consumo de la industria turística canadiense, país donde Cuba es uno de los principales destinos turísticos y con paquetes fundamentalmente de sol y playa en hoteles todo incluido, que es el producto turístico cubano más comercializado en Canadá. Estos clientes representan más del 80% de los chinos que visitan Cuba, pero no viven ni viajan desde China. Conocen Cuba y sus principales atractivos turísticos. Luego tenemos a los chinos nacionales y residentes en China continental, que conocen muy poco sobre Cuba. Los que llegan lo hacen motivados fundamentalmente por viajes de negocio o gubernamentales, y los que lo hacen por turismo regular llegan por la historia, la cultura, las bellas playas y por el mundialmente famoso tabaco cubano. Además, este último segmento en su mayoría compran paquetes de viajes donde se combinan México y Cuba. Dicho esto, Cuba hasta el 2019 era el segundo destino más visitado por los chinos en el Caribe después de México. Algunas personas no incluyen a México al hablar del Caribe turístico. Si fuera así, Cuba sería el país más visitado por los chinos en el Caribe. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de Cuba para los viajeros chinos? Cuba cuenta con un sinnúmero de atractivos turísticos que la convierten en un destino fascinante para cualquier viajero. Si hablamos de los viajeros chinos, tenemos que los principales atractivos que buscan visitar son ciudades patrimoniales y con alto valor histórico-cultural. Cuba tiene 9 sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí tenemos la ciudad vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones, la ciudad de Cienfuegos y su centro histórico y urbano, la ciudad de Trinidad, una ciudad colonial detenida en el tiempo, el Valle de los Ingenios, también en Trinidad, Santa Clara, la ciudad de Che Guevara, donde se encuentra el mausoleo con sus restos. También les gusta disfrutar el turismo de naturaleza. Los principales sitios que visitan en este sentido son el Valle de Viñales, paisaje natural de la humanidad, y la región de Topes de Coyante.
en específico dentro de esta región le gusta visitar mucho el nicho. También tenemos las playas y los cayos de Cuba, en especial la playa de Varadero. Cada año, según el sitio de viajes TripAdvisor, entre las mejores playas del mundo. Así también tenemos el Cayo Largo del Sur, Cayo Santa María, Cayo Coco y Cayo Guillermo. ¿Cómo se promociona Cuba como destino turístico en China? Bueno, Cuba se promociona como un destino seguro donde los clientes chinos pueden encontrar historia, cultura, naturaleza y maravillosas playas. Para esto, el Ministerio de Turismo de Cuba, junto a las entidades que lo conforman, realizan diferentes acciones y campañas de promoción y participan en las principales ferias turísticas de China, fundamentalmente en las tres principales regiones emisoras de turismo chino: Beijing, Shanghai y Guangzhou. Cuba, como destino turístico, despertó gran expectación en junio del año 2020, en plena crisis de la pandemia, cuando el famoso cantante chino Jay Chou lanzó su video musical de su canción titulada Mojito. El video fue grabado en La Habana en sitios tan icónicos como el Paseo del Prado y el Malecón Habanero. A la semana de su lanzamiento, el video contaba con más de 10 millones de reproducciones, generando comentarios muy positivos entre el público chino. Desde el año 2022, Cuba instaló una consejera de turismo en la embajada de Beijing que atiende todos los temas vinculados a la promoción de Cuba como destino turístico para los chinos. Durante el presente año, Cuba ha participado hasta la fecha en las principales ferias turísticas de China, presentando oficialmente su campaña promocional Cuba Única. Durante el mes de mayo, Cuba recibió el premio Destino Turístico más distintivo que otorgó la importante feria GITF de Guangzhou. Hasta la fecha, Cuba no ha realizado ninguna campaña destacada en materia de marketing digital. ¿Qué expectativas tienen los turistas chinos antes de viajar a Cuba? Es difícil definir las expectativas de los clientes chinos con relación a Cuba. Por un lado, los que conocen o han leído sobre la isla la ven como una nación con un pueblo muy hospitalario y singular, con seguridad y amplio legado cultural, patrimonial e histórico. Los que la descubren por primera vez desconocen sobre Cuba como destino turístico y todo su desarrollo en materia turística. Por eso les resulta muy contradictorio cómo una pequeña nación del Caribe subdesarrollada se comercializa entre los destinos más caros en China, porque no conocen el desarrollo turístico de Cuba, como todos los del Caribe y América Latina en general. Esto está dado por varias causas: falta de conectividad y elevados precios de las aerolíneas. La conectividad aérea es un factor determinante al momento de elegir los destinos turísticos. Hasta el 2019, solo México tenía vuelos directos hacia China sin escalas en terceros países. Aeroméxico, que volaba a Shanghai; China Southern, que volaba a Guangzhou; y Hainan Airlines, que volaba a Beijing. Cuba y Panamá tenían vuelos hacia China, pero con escalas en terceros países. En el caso de Cuba, con una escala en Montreal, Canadá, y el de Panamá con escala en Houston, en los Estados Unidos. En el caso de Cuba, la escala en Montreal se convirtió en una limitación para la llegada de turistas chinos hacia Cuba por esa vía, debido a la necesidad de solicitar una visa de tránsito a las autoridades canadienses. En la actualidad, con la guerra de Rusia y Ucrania, los problemas de conectividad, así como el correspondiente incremento de las tarifas aéreas, se han agudizado. Otra de las causas que generan expectativas altas dentro del turista chino es el segmento de mercado que visita Cuba. Generalmente hombres de negocios y clientes de altos ingresos, extremadamente sofisticados en los viajes. Generalmente conocen los principales destinos de Asia, Europa y América del Norte. Como ejemplo, Pablo, te puedo decir que un paquete a Cuba de 11 días y 10 noches en este 2023 se comercializa sobre los $5.600 americanos, sin incluir el vuelo. Este sería el precio, por ejemplo, del operador GZL, que es el más grande de Guangzhou y uno de los más importantes de China. ¿Qué tipo de experiencia buscan los turistas chinos durante su visita a Cuba? Fundamentalmente visitan ciudades patrimoniales y sus maravillosas playas, así como experimentar
todo lo que hace de Cuba un país conocido en el mundo entero. Música y bailes tradicionales cubanos, en especial la salsa cubana. Paseo por las principales calles de La Habana y su malecón en autos americanos antiguos descapotables. Cuba en este sentido es un museo rodante. Visita al Museo del Ron Habana Club, donde conocen todos los procesos de fabricación de uno de los rones más famosos del mundo. Visita a bares emblemáticos donde degustan los cócteles mundialmente famosos Mojito y Daiquiri. Todo lo referente a la vida y obra del escritor norteamericano Ernest Hemingway durante su vida en Cuba. La cultura tabacalera cubana, esto es algo fundamental para ellos, con visitas a fábricas y plantaciones para conocer todo el proceso de elaboración de los habanos cubanos. Todo lo vinculado a China dentro de la cultura cubana, el barrio chino de La Habana, las obras de Wilfredo Lang, el más internacional de los pintores cubanos, amigo personal de Pablo Picasso e hijo de padres chinos. También todo lo relacionado a las playas cubanas con sus diferentes excursiones náuticas y, cómo no, la exquisita langosta cubana, que para ellos es una experiencia culinaria que no puede faltar en el viaje. ¿Cuál es la importancia del turismo chino en Cuba y cómo ha evolucionado en los últimos años? Los turistas chinos pueden desempeñar un papel significativo en la reanimación de la industria turística en Cuba tras el impacto generado por la pandemia COVID-19. China constituye un mercado emergente de mucha importancia para Cuba. En los últimos años, Cuba pasó de recibir 33.875 visitantes chinos en 2015 a 44.873 en el 2019. Al cierre del 2019, China se ubicaba en el lugar 13 de los países emisores de turismo hacia Cuba. La importancia del turismo chino para Cuba bien podría ser la misma que para cualquier destino turístico a nivel mundial. Generan empleos en el sector turístico e impulsan la economía de otros sectores como el comercio minorista, restaurantes y la construcción. China participa en casi todos los sectores de la economía cubana: transporte, energía, comunicación, tecnología médica, cultura, así como la enseñanza de idiomas. El turista chino que visita Cuba lo hace sin una marcada estacionalidad, con periodos de viajes que coinciden fundamentalmente con los meses de baja demanda en la región. Además, los turistas chinos gastan grandes sumas de dinero en sus viajes, lo que impulsa el crecimiento de las economías locales. A medida que más turistas chinos llegan a Cuba, se establecen más contactos comerciales y relaciones de inversión, lo que impulsa los flujos comerciales e inversión extranjera, algo de vital importancia para nuestro país. En la actualidad, China presenta 2 proyectos de inversión en el turismo cubano con valor de más de 700 millones de dólares en la construcción de nuevos hoteles de alto nivel, entre ellos un exclusivo establecimiento en la Marina Hemingway de La Habana con un coste de unos 200 millones de dólares, así como un resort junto a un campo de golf en Bellomonte con un gasto de unos 500 millones de dólares. Pero no son solo beneficios económicos. El turismo chino trae consigo la posibilidad de mejorar la comprensión cultural, estrechar los lazos persona a persona y las relaciones internacionales. ¿Cuáles son los principales retos para atraer turistas chinos a Cuba? Disímiles son los retos que tenemos para lograr atraer más turistas chinos. Te podría mencionar los que para mí son fundamentales. Conexión aérea directa. Desde el inicio de la pandemia, Air China suspendió el vuelo a Cuba con escala en Montreal. Hoy se negocia con Air China y Hainan Airlines con el objetivo de restablecer la conexión entre China y Cuba. Promoción del destino Cuba en las redes sociales chinas. Esta es una debilidad en la promoción del destino Cuba y su marca país. Es necesario realizar una constante promoción con videos de alto impacto y en mandarín de nuestros atractivos turísticos en las redes sociales chinas. Aquí mencionaría Weixin o WeChat, como se le conoce normalmente, Weibo, Douyin o TikTok, como se conoce en Occidente, y Xiaohongshu o Red o Pequeño Libro Rojo, como se conoce también en el Occidente. Otro aspecto sería acuerdos de comercialización con los principales turoperadores y agencias de viajes chinas. Aquí tendríamos la promoción constante de paquetes y atractivos turísticos cubanos en las plataformas de turismo chino, como serían Qunar, Ctrip
y Fly, adaptar alojamientos y restaurantes a las demandas de los clientes chinos, capacitar personal que pueda comunicarse en mandarín. En mi opinión, algo de suma importancia que debe tratarse como algo estratégico y que hoy es realmente insuficiente. También deberíamos desarrollar más el multidestino a través de la cooperación con otros países del Caribe, donde Cuba puede jugar un papel clave. Para esto deben desarrollarse acciones conjuntas que se inserten en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha tenido una excelente acogida en las naciones caribeñas. ¿Cómo ha beneficiado el turismo chino a la industria turística y a la economía del país cubano? Como mencionado anteriormente, el turismo chino presenta el gasto per cápita más elevado entre los principales mercados que visitan Cuba. Es un turista que le gusta comprar. Hoy probablemente sean los principales consumidores de tabaco y ron cubano per cápita durante sus visitas a Cuba. También tenemos el desarrollo de empresas mixtas para el sector hotelero e inmobiliario, así como el desarrollo de campos de golf. El turismo es llamado en Cuba la locomotora de la economía. Todo lo que sea bueno para el turismo impacta de manera positiva en todos los actores económicos del país. La importancia del turismo en la reducción de la pobreza y la creación de puestos de trabajo no puede ni debe sobreestimarse. El turismo debe ser considerado cada vez más como una fuente importante de crecimiento económico, particularmente en los países en desarrollo, como es el caso de Cuba. ¿Qué iniciativas ha tomado el gobierno cubano para promover el turismo chino y cómo se han desarrollado las relaciones bilaterales en este ámbito? El Ministerio de Turismo de Cuba ha firmado memorandos de entendimiento con el Ministerio de Cultura y Turismo de China, así como con la Academia de Turismo de China. También lo ha hecho con algunos de los principales operadores turísticos del gigante asiático, como es el caso del grupo turístico Kaisa, y con la más grande agencia de viajes online de China, Ctrip. Además, como mencioné anteriormente, desde octubre del 2022 se instaló una consejera de turismo en la Embajada de Cuba en Beijing, que se encarga junto a las entidades turísticas cubanas de participar en las principales ferias de turismo en China. Impulsar la cooperación en materia de turismo promueve el entendimiento interpersonal y el desarrollo económico, un efecto mutuamente beneficioso. ¿Cuál es la actitud general de los cubanos hacia los turistas chinos? Los cubanos somos un pueblo muy hospitalario y empático, aunque ser así con los visitantes chinos siempre es más complicado por la gran barrera idiomática existente, así como por la diferencia cultural. Pero los chinos siempre han estado vinculados a Cuba desde hace muchísimos años, además de dejar una huella notable a través de la historia en las áreas del comercio, la agricultura y las tradiciones culinarias. Podemos decir que la cooperación turística es una parte inseparable de los intercambios entre personas que ayudan a promover el entendimiento mutuo de los dos mundos y de una forma más directa y profunda. ¿Cuáles son los mitos o estereotipos más comunes que los turistas chinos tienen sobre Cuba antes de visitarlo? Entre los principales están que piensan que los cubanos somos todos de raza negra. Esto está dado porque el turismo chino es bastante joven y cuando no viajaban, los únicos cubanos que conocían eran los deportistas cubanos que visitaban China en eventos deportivos. En su mente tienen a las conocidas morenas del Caribe, tricampeonas olímpicas de voleibol, y al corredor Dairon Robles, campeón olímpico en Beijing 2008 en la modalidad de los 110 metros con vallas del atletismo, y máximo rival de la estrella china en aquel momento, Liu Xiang. ¿Qué impacto creen que tendrán el creciente flujo de turistas chinos en la imagen y la cultura cubana a largo plazo? El turismo provoca un efecto cultural tanto para el visitante como para sus anfitriones. Hoy se considera que la mayoría de los turistas chinos actuales son sensibles o susceptibles a interesarse en la cultura. Es un turismo que comprende y se interesa cada vez más por la identidad cultural de las regiones que visita y encuentra interés en el mantenimiento de la especificidad de cada destino. Es necesario orientar el turismo hacia un turismo cultural a fin de que el mismo sea capaz de generar riquezas económicas y bienestar social y sea una forma de preservar nuestra identidad y nuestros valores culturales,
al tiempo que expandimos hacia el mundo una identidad como lugar o región de destino. El turismo cultural puede revitalizar las viejas tradiciones y los componentes culturales y adaptarse a una nueva situación. Los lazos culturales que vinculan a las naciones de Cuba y China vienen tomando forma desde que la mayor de las Antillas acogió en su seno a un importante número de migrantes chinos, los cuales desde entonces formaron parte del devenir histórico del pueblo y la nación cubana. Y esto ha sido el programa de Más Turismo Chino del día de hoy. Si te gustan nuestros programas y temáticas, ¿quieres aprender más sobre el mercado chino y conocer personas en torno a este mundo? Puedes seguir nuestras últimas novedades uniéndote a nuestro grupo privado de Telegram en la descripción del episodio en la plataforma que nos estés escuchando. Y si lo prefieres, puedes acceder a nuestro grupo de WhatsApp haciendo clic en el enlace de la descripción. También puedes estar en contacto con nosotros en nuestro grupo de Facebook, uniéndote en el enlace de la descripción del episodio. Esto ha sido un nuevo programa de Más Turismo Chino, el espacio que conecta al turista chino con la oferta de los destinos y los profesionales.